loco, Ricardo, no. Sí, es completamente loco, pero por ti. ¿Estás de acuerdo que es muy misterioso que tu jefe tenga fotos de mi jefa? Y más así de íntimas. Todo el tema de la empresa y la situación financiera y la junta directiva, pues todo eso no ha sido una buena combinación para... No sé, no me ha ayudado en el tema sexual. No me digas que ustedes... No he podido estar con Marcela y el problema viene desde hace tiempo. ¿Desde que estuviste con Beatriz? Yo amo a Armando, pero no puedo estar con una persona a la cual no pueda tener intimidad. Si Armando no te está cumpliendo, es porque la otra leona, insaciable, lo deja agotado. Armando, ¿en serio te vas a casar con Marcela por amor? Tú me mandaste a meterme con 2 mujeres al mismo tiempo. Aquí no soy el único que ha cambiado, ¿eh? Tú también andas muy rarito últimamente. Yo sé que Armando tiene una amante y tú sabes quién es. Dime quién es esa mujer. Si usted está tan segura de que el señor Armando le es infiel y lo único que le falta es un nombre, ¿por qué sigue con los planes de boda? Eres una atrevida. La señorita Marcela... Sí, lo sé. ¿Lo sabe? Sí, me imagino que Marcela te trató muy mal en la comida. No es eso, es que ella... Mira, Betty, no me voy a casar con Marcela. ¿Era eso lo que me quieres decir? Me leíste la mente. Yo lo único que quiero es esto. No. ¿Qué? Es que estamos aquí. ¿Qué tal que todavía hay alguien? Estamos solos. ¿Cuántas veces te he llorado sin consuelo? Y he despertado entre mis sueños en un desierto ignorada. No. ¿Qué? No, mejor no. Es que, ¿qué tal que hay alguien ahí? Betty, ya te dije que no hay nadie. Estamos solos. No, ¿qué? Cuando no estás, toda mi vida es un marico sin destino, sin por qué. ¿Qué voy a hacer? Hay que felicitar deportivamente a la ganadora. Eres Team Pantera. Tienes prohibido felicitar a la peor enemiga que tengo en el ring. Lo que no me queda muy claro es cómo es que te sale así de repente una cena de negocios. ¿Con quién? Me están haciendo una propuesta para ser modelo en otra empresa. Ah, ¿qué empresa? Una. Sí, pero ¿cómo se llama para hacer googling? No te voy a decir para que no se me sale. Pero es muy importante. Solo tienen modelos internacionales y yo sería la primera en New York. Ay, pues, qué padre. Voy contigo. ¿Cómo? ¿A qué? A cuidar para que no quieran estafarte. No. Si tú no pudiste defenderte en la corte, menos vas a poder con estas negociaciones. I'm sorry, pero tenemos que buscar dinerito. Y más ahora que tú le vas a pagar a tu ex el almondi. Al limoni. Por eso,
No voy a dejar que arruines mi carrera como tú arruinaste tu caso. Así que acuéstate temprano. Y no me esperes. Wow, Junior. Sí que eres directo. ¿Y de dónde sacas que tu mamá y yo traemos algo? It's really obvious. You both like each other. ¿It's obvious? ¿A poco sí? ¿Sí es obvio? Bueno, oye, ¿y tú y tu hermanito qué pensarían si tu mamá y yo traíamos onda? No sé. Honestly, it would be a little weird. Weird. A ver, explícame weird. ¿Cómo que raro? Es que hace poquito mamá y papá vivían en esta casa. Ajá. Y de repente papá nos presentó a Jenny, que al principio nos hizo llamarla Mami Jenny. Tú no nos vas a hacer que te llamemos Daddy Charlie, ¿verdad? No, claro que no. Ustedes ya tienen a su daddy. Yo soy su tío Charlie, su padrino. Así, nada más. Entonces, ¿sí o no eres el novio de mi mamá? Pues la neta es que no sé qué soy de tu mamá porque ya fuimos amigos, socios, compadres. Aparte, tus papás están pasando por un divorcio. Y la neta, sí me gustaría ser el novio de tu mami. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Porque tu mamá es bella, es simpática, es linda y tiene un corazón enorme. Y yo sería el hombre más feliz de vivir con ella. Pero eso no va a pasar hasta que ustedes y ella no se sientan raros conmigo. Cuando ustedes estén tranquilos y cómodos conmigo, entonces me vengo a vivir con ustedes. ¿Va? Deal. Miren nada más qué casualidad. Ay, Calderón, mira nada más qué guapo luces hoy, ¿eh? Detrás de eso seguramente hay una mano femenina. Aunque no lo creas, ninguna, Malú. El puesto aún sigue vacante por si te interesa. Gracias. Mira, ven. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Cuando no estás, toda mi vida es un barco sin destino, sin por qué. ¿Qué voy a hacer si no me miras? De que todo sea distinto cuando sientes que el latido de tu corazón resuena en mí. Quiero decirte, amor. Todo indica que la Pantera y tú van a disputar el torneo. A disputar. Si a esta solo le gusta estar paroleando.
Ya, bomboncito, por favor, dime cuál es la sorpresa. ¿Compraste el carrito nuevo? No, pero tengo algo que te va a hacer viajar a 1000 millas por hora. Dime qué es. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Sí, mira. Mira. ¿Cómo me ves, bomboncito hermoso? Más hermosa que siempre. Mujer hermosa. Pero todavía no te he dicho Dime, de la sorpresa. No te he dicho. Dime, ¿qué es? ¿Compraste el carrito? Dime, ¿cuál es la sorpresa? Dime, ¿compraste? No exactamente, pero sí me gasté el dinero. Me puse una banda gástrica. Una banda gástrica. Sí. Claro que me estás siguiendo, Ricardo. ¿Cómo sabes que yo estaba aquí? Fue Mariana. ¿A dónde te habías metido? Cindy, ¿cómo? Hola, Marce. Hola. ¿Estás bien? Siempre que estoy contigo estoy bien. Yo también. Yo contigo me siento que puedo ser realmente como soy y que no me estás juzgando. No, yo nunca haría eso. No, Betty, yo no soy perfecto. Y ni siquiera soy una buena persona como lo eres tú. Mi vida en este momento es un desastre. Yo sé. Y sin embargo, aquí estás. Conmigo. A mi lado. Y aquí voy a estar siempre. Bueno, si tú me dejas, obvio. A tu lado, apoyándote. Sin miedo, sin culpa. ¿Cómo? ¿Y de dónde salió tanta fuerza así tan de repente? Pues ya me cansé de sentirme la mala, la otra. Hoy tomé una decisión y te elijo a ti. Yo creo en ti. Y también sé que tal vez está mal que me meta entre tú y Marcela y que esto es moralmente incorrecto, pero sé que nadie te ama tanto como yo. Nadie. Y bueno, también sé que mi amor te hace mucho bien. Entre mis sueños era un desierto. Eso es verdad, Betty. Tu amor me hace mucho bien. Mucho. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor y por darme tanta paz. Gracias. Yo no sé cómo llegué hasta este punto, cómo estoy aquí. Mírame, diciéndote y diciéndome a mí que te amo. Porque esa es mi verdad, Betty. Te amo. Cuando no estás, toda mi vida es un marico sin destino, sí. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.